Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 10. Segundo Nefi. Capítulos del 20 al 25. Lección asignada del 4 al 10 de marzo de 2024. Titulado Nos regocijamos en Cristo. Los escritos de Isaías contienen amonestaciones fuertes, pero también ofrecen esperanza y gozo. Es una de las razones por las que Nefi las incluyó en su registro. Él dijo: escribo algunas de las palabras de Isaías, para que aquellos que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen. Así lo declaró en segundo Nefi, en el capítulo 11, el versículo 8. En cierto sentido, la invitación a leer los escritos de Isaías es una invitación a regocijarse. Tal como hizo Nefi, usted puede deleitarse en las profecías de Isaías acerca del recogimiento de Israel, la venida del Mesías y la paz prometida a los rectos. Puede regocijarse por vivir en el día profetizado en que el Señor ha levantado estandarte a las naciones y congregado a los desterrados de Israel. Cuando tenga sed de justicia, puede con gozo sacar agua de las fuentes de la salvación. En otras palabras, puede regocijarse en Cristo. Como subtítulo: puedo hallar paz en Jesucristo. Esto es correspondiente a segundo Nefi, los capítulos del 21 al 22. Los hijos de Leí tenían un problema de contención, y el problema empeoró en las generaciones futuras, lo cual llevó a la división, al cautiverio, el pesar y la destrucción. La contención continúa siendo un problema en la actualidad. Tomando todo eso en cuenta, piense en las profecías que se encuentran registradas en segundo Nefi, los capítulos del 21 al 22, y considere cómo el Salvador está cumpliendo esas profecías. A continuación se leerá segundo Nefi, capítulo 21. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le dará penetrante entendimiento en el temor del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres, y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. Y con la vara de su boca herirá la tierra, y con el aliento de sus labios matará al impío. Y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus riñones. Y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo. Los gentiles la buscarán, y su descanso será glorioso. Y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez, para recobrar los restos de su pueblo que quedaren de Asiria y de Egipto, y de Patros, y de Cus, y de Elam, y de Sinar, y de Amad, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 cabos de la tierra.
La envidia de Efraín también se disipará, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos hacia el occidente. Saquearán juntos a los de oriente, sobre Edom y Moab pondrán su mano, y los hijos de Amón los obedecerán. Y el Señor destruirá del todo la lengua del mar de Egipto, y con su viento impetuoso extenderá su mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que los hombres pasen por él a pie enjuto. Y habrá camino real desde Asiria para el resto de su pueblo que hubiere quedado, como lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 22. Y dirás en aquel día: Te alabaré, oh Señor. Aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción, y también ha llegado a ser salvación para mí. Por tanto, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Y en aquel día diréis: Alabad al Señor, aclamad su nombre, sus obras pregonad entre el pueblo, declarad que su nombre es ensalzado. Cantad al Señor, porque Él ha hecho cosas admirables. Esto es sabido por toda la tierra. Da voces y canta, oh moradora de Sión, porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. Ahora medite. ¿Cómo considera usted que el Salvador está cumpliendo estas profecías? Medite brevemente. Continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 21, el versículo 6, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted que el lobo morará con el cordero? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué es lo que puede hacer usted para llegar a ser un pacificador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje La paz de Cristo pone fin a las enemistades, por el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, durante una prueba de esfuerzo se aumenta el trabajo del corazón. Los corazones que soportan caminar tal vez tengan dificultades caminando cuesta arriba o corriendo. De esa manera, la prueba de esfuerzo puede revelar una enfermedad preexistente que de otra manera no se detecta. De esta manera, cualquier problema que se localice se puede tratar antes de que cause problemas graves. La pandemia del COVID-19 ciertamente ha sido una prueba de esfuerzo mundial. La prueba ha revelado resultados mixtos. Se han desarrollado vacunas seguras y eficaces. Profesionales médicos, maestros, cuidadores y demás han sacrificado heroicamente y continúan haciéndolo. Muchas personas han demostrado generosidad y bondad y continúan haciéndolo. Sin embargo, se han manifestado desventajas subyacentes.
Las personas vulnerables han sufrido y continúan sufriendo. Se debe alentar y agradecer a quienes trabajan para tratar esas desigualdades básicas. La pandemia es también una prueba de esfuerzo espiritual para la Iglesia del Salvador y sus miembros. Los resultados también son mixtos. Nuestras vidas han sido bendecidas al ministrar de una manera más elevada y más santa. Por el plan de estudios Ven Sígueme y por el aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, muchos han brindado ayuda y consuelo durante estos tiempos difíciles y continúan haciéndolo. Sin embargo, en algunos casos, la prueba de esfuerzo espiritual ha mostrado tendencias hacia la contención y la división. Eso indica que tenemos trabajo que hacer para cambiar nuestro corazón y unirnos como verdaderos discípulos del Salvador. Este no es un desafío nuevo, pero es de suma importancia. Cuando el Salvador visitó a los nefitas, enseñó: no habrá disputas entre vosotros. Aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Cuando contendemos unos con otros con ira, Satanás se ríe y el Dios del cielo llora. Satanás se ríe y Dios llora por al menos dos razones. Primero, la contención debilita nuestro testimonio colectivo al mundo sobre Jesucristo y la que se recibe por medio de sus méritos, misericordia y gracia. El Salvador dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Lo contrario también es cierto. Todo el mundo sabe que no somos discípulos de Él cuando no demostramos amor los unos a otros. Su obra de los últimos días se ve comprometida cuando existe contención o enemistad entre sus discípulos. Segundo, la contención es espiritualmente malsana para nosotros como personas. Se nos priva de la paz, del gozo y del descanso, y nuestra capacidad de sentir el Espíritu se pone en riesgo. Jesucristo explicó que su doctrina no era agitar con ira el corazón de los hombres unos contra el otro. Antes bien, su doctrina es que se acaben tales cosas. Si soy rápido para ofenderme, o responder a las diferencias de opinión enfadándome o juzgando, fallo la prueba de esfuerzo espiritual. Esta prueba fallida no significa que yo no tenga remedio, más bien señala que necesito cambiar. Y es bueno saberlo. Después de la visita del Salvador a las Américas, la gente se unificó. No había contención en toda la tierra. ¿Creen que la gente estaba unida porque todos eran iguales? ¿O porque no tenían diferencias de opinión? Lo dudo. En cambio, la contención y la enemistad desaparecieron porque colocaron su discipulado del Salvador por encima de todo. Sus diferencias no se comparaban al amor que compartían por el Salvador y estaban unidos como herederos del reino de Dios. El resultado fue que no podía haber un pueblo más dichoso creado por la mano de Dios. La unidad requiere esfuerzo. Esta se desarrolla cuando cultivamos el amor de Dios en nuestros corazones y nos centramos en nuestro destino eterno. Nos une nuestra identidad primaria común como hijos de Dios y nuestro compromiso con las verdades del Evangelio restaurado. A su vez, nuestro amor por Dios y nuestro discipulado de Jesucristo generan una preocupación genuina por los demás. Valoramos el caleidoscopio de las características, perspectivas y talentos de los demás. Si no podemos colocar nuestro discipulado de Cristo encima de intereses y puntos de vista personales, debemos volver a examinar nuestras prioridades y cambiar. Podríamos sentirnos inclinados a decir: por supuesto que podemos tener unidad, si tan solo estuvieras de acuerdo conmigo. Un mejor método es preguntar: ¿qué puedo hacer para fomentar la unidad? ¿Cómo puedo responder para ayudar a esta persona a acercarse a Cristo?
¿Qué puedo hacer para disminuir la contención y edificar una comunidad de la Iglesia que sea compasiva y solidaria? Cuando el amor de Cristo envuelve nuestra vida, tratamos los desacuerdos con mansedumbre, paciencia y bondad. Nos preocupamos menos por nuestra propia susceptibilidad y más por la de nuestro prójimo. Tratamos de moderar y unificar, no nos inmiscuimos en contiendas sobre opiniones, no juzgamos a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, ni tratamos de hacerles tropezar. En cambio, suponemos que aquellos con quienes estamos en desacuerdo hacen lo mejor que pueden con sus experiencias de vida. Mi esposa ejerció la abogacía durante más de 20 años. Como abogada, a menudo trabajaba con otras personas que defendían explícitamente puntos de vista opuestos, pero aprendió a estar en desacuerdo sin ser maleducada o enojarse. Podría decirle al abogado de la contraparte: está claro que en este tema no vamos a ponernos de acuerdo. Usted me agrada, respeto su opinión y espero que usted pueda ofrecerme esa misma cortesía. En la mayoría de los casos, eso daba lugar al respeto mutuo e incluso a la amistad a pesar de las diferencias. Incluso los que una vez fueron enemigos pueden unirse en su discipulado del Salvador. En 2006, asistí a la dedicación del templo de Helsinki, Finlandia, para honrar a mi padre y a mis abuelos, quienes habían sido de los primeros conversos de la iglesia en Finlandia. Los finlandeses, incluido mi padre, habían soñado con un templo en Finlandia durante décadas. En ese momento, el distrito del templo abarcaba Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. En la dedicación me enteré de algo sorprendente. El primer día de su funcionamiento general se había reservado para que los miembros rusos realizaran las ordenanzas del templo. Es difícil explicar cuán asombroso fue esto. Rusia y Finlandia habían librado muchas guerras a lo largo de los siglos. Mi padre desconfiaba y detestaba no solo a Rusia, sino a todos los rusos. Había expresado esos sentimientos con gran pasión, y sus sentimientos eran típicos de la enemistad finlandesa hacia Rusia. Había memorizado poemas épicos que narraban la guerra del siglo XIX entre finlandeses y rusos. Sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Finlandia y Rusia volvieron a ser adversarios, no hicieron nada para cambiar las opiniones que él tenía. Un año antes de la dedicación del templo de Helsinki, el comité del templo, compuesto exclusivamente por miembros finlandeses, se reunió para hablar sobre los planes de la dedicación. Durante la reunión, alguien comentó que los santos rusos viajarían varios días para asistir a la dedicación y podrían esperar recibir las bendiciones del templo antes de regresar a casa. El presidente del comité, el hermano Sven Eklund, sugirió que los finlandeses podrían esperar un poco más, que los rusos deberían ser los primeros miembros en realizar las ordenanzas en el templo. Todos los miembros del comité estuvieron de acuerdo. Los fieles santos de los últimos días finlandeses retrasaron sus bendiciones del templo para dar cabida a los santos rusos. El presidente de área, que estuvo presente en la reunión del comité del templo, el elder Dennis Neuschwander, escribió más tarde: «Nunca me he sentido tan orgulloso de los finlandeses como en ese momento». La difícil historia de Finlandia con su vecino del este y su entusiasmo por finalmente tener un templo construido en su propio suelo se dejaron de lado. Permitir que los rusos entraran primero al templo fue una declaración de amor y sacrificio. Cuando le informé de ese gesto de bondad a mi padre, el corazón se le ablandó y lloró. Algo muy raro para ese estoico finlandés. Desde ese momento hasta su muerte 3 años después, nunca expresó otro sentimiento negativo sobre Rusia. Inspirado por el ejemplo de sus compañeros finlandeses, mi padre eligió anteponer su discipulado de Jesucristo a todas las demás consideraciones. Los finlandeses no fueron menos finlandeses, los rusos no fueron menos rusos. Ningún grupo abandonó su cultura, historia ni experiencias para desterrar la enemistad. No tuvieron que hacerlo.
En cambio, optaron por hacer de su discipulado de Jesucristo su principal consideración. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Podemos traer nuestra herencia, cultura y experiencias a la iglesia de Jesucristo. Samuel no rehuyó de su patrimonio como Lamanita, ni Mormón rehuyó del suyo como Nefita. Pero cada uno puso en primer lugar su discipulado del Salvador. Si no somos uno, no somos de Él. Mi invitación es que seamos valientes al poner nuestro amor por Dios y el discipulado del Salvador por encima de todas las demás consideraciones. Sostengamos el convenio inherente a nuestro discipulado, el convenio de ser uno. Sigamos el ejemplo de los santos de todo el mundo, que con éxito se están convirtiendo en discípulos de Cristo. Podemos confiar en Jesucristo, quien es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su sacrificio expiatorio las enemistades. Nuestro testimonio de Jesucristo al mundo se fortalecerá y permaneceremos espiritualmente saludables. Testifico que al evitar la contención y sentir lo mismo que el Señor en amor y unirnos a Él con fe, tendremos su paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor está recogiendo a su pueblo. Esto es correspondiente a segundo Nefi, en el capítulo 21, los versículos del 9 al 12. Nefi y su familia fueron testigos del esparcimiento de Israel. Ahora usted puede participar en el recogimiento de Israel. Al leer segundo Nefi, capítulo 21, los versículos del 9 al 12, que se leerá a continuación, piense en cómo puede ayudar usted a cumplir las profecías que describen estos versículos. A continuación se leerá segundo Nefi, capítulo 21, los versículos del 9 al 12, que dice lo siguiente: No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo. Los gentiles la buscarán, y su descanso será glorioso. Y acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo que quedaren de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Cus, y de Elam, y de Sinar, y de Hamat, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá, de los 4 cabos de la tierra. Medite a continuación. ¿Cómo puede ayudar usted a cumplir las profecías que describen estos versículos? Medite brevemente. Por ejemplo, al leer en estos versículos sobre el estandarte, es decir, ese pendón o bandera que se levantará para recoger al pueblo de Dios, considere de qué forma ha visto usted que Dios recoge a su pueblo física y espiritualmente. Ahora medite. ¿Qué atrae a la gente hacia el Señor y su iglesia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para ayudar a recoger al pueblo de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Lo mundano de Babilonia caerá. Esto es correspondiente a segundo Nefi, los capítulos 23 y 24.
El reino de Babilonia era una gran amenaza política y militar para el Israel de la antigüedad. No obstante, para el pueblo de Nefi y para nosotros en la actualidad, la mayor amenaza es lo que Babilonia representa, es decir, lo mundano y el pecado. Considere en qué forma las amonestaciones que se encuentran en 2 Nefi, los capítulos 23 y 24, pueden haber influido en quienes temían, admiraban o confiaban en las riquezas y el poder de Babilonia. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 23, los versículos del 6 al 9, así como también el versículo 11 y los versículos del 19 al 22, los cuales dicen lo siguiente. Aullad porque el día del Señor está cerca, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, y se llenarán de miedo, angustias y dolores se apoderarán de ellos, se mirarán asombrados los unos a los otros, sus rostros serán como llamas. He aquí que el día del Señor viene, cruel, con indignación e ira ardiente, para asolar la tierra y raer de ella a los pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los terribles. Y Babilonia, la gloria de los reinos, ornamento de la excelencia de los caldeos, vendrá a ser como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada, ni morarán en ella de generación en generación. El árabe no plantará tienda allí, ni pastores tendrán allí manadas, sino que las fieras del desierto se echarán allí, y sus casas estarán llenas de animales aullantes, y allí morarán búhos, y allí danzarán los sátiros. Y los animales silvestres de las islas aullarán en sus desoladas casas, y los dragones en sus palacios deleitosos, y su tiempo está cerca, y su día no será prolongado, pues la destruiré prestamente, sí, porque tendré misericordia de mi pueblo, mas los impíos perecerán. A continuación se leerá 2 Nefi, en el capítulo 24, los versículos del 10 al 19, que dice lo siguiente. Todos estos darán voces y te dirán, ¿también tú te debilitaste como nosotros has llegado a ser? Tu pompa descendió al sepulcro, ya no se oye sonido de tus liras, gusanos son tu lecho y gusanos te cubren. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido cortado hasta el suelo, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, ascenderé hasta el cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré también sobre el monte de la congregación, hacia los lados del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú precipitado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Te mirarán de cerca los que te vieren, y te contemplarán y dirán, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que hizo del mundo un desierto y destruyó sus ciudades, y nunca abrió la cárcel a sus presos? Todos los reyes de las naciones, sí, todos yacen en gloria, cada uno en su propia casa. Mas tú, echado eres de tu sepulcro como rama abominable, como residuo de aquellos que fueron muertos, atravesados por la espada, que descienden a las piedras del abismo, como cadáver hollado bajo los pies. Ahora medite. ¿Cuáles son algunas cosas similares que podríamos temer o admirar o en las que podríamos depositar nuestra confianza hoy?
Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuál cree que podría ser el mensaje del Salvador para usted en estos capítulos? Medite nuevamente. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 23, el versículo 3, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. He dado mandamiento a mis santificados, he llamado a sí mismo a mis valientes, porque mi ira no está sobre los que se huelgan con mi enaltecimiento. Medite a continuación. ¿Qué es lo que puede hacer usted para mostrar que se huelga con el enaltecimiento del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo. Esto es correspondiente a 2 Nefi, en el capítulo 25, los versículos del 19 al 29. Nefi estaba dispuesto a expresar sus creencias, en especial su testimonio de Jesucristo. Durante su estudio de 1 Nefi, el capítulo 25, piensa en el deseo de Nefi de persuadir a sus hijos a creer en Cristo y a regocijarse con Dios. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 25. Ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tinieblas, y sus hechos fueron hechos de abominaciones. Por tanto, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo, para que conozcan los juicios de Dios, y sepan que vienen sobre todas las naciones, según la palabra que Él ha declarado. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque, he aquí, mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Sí, y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén, y mis ojos han visto las cosas de los judíos, y sé que ellos entienden las cosas de los profetas. Y no hay ningún otro pueblo que entienda como ellos las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Mas he aquí, yo, Nefi, no he enseñado a mis hijos conforme a la manera de los judíos, pero yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas, y he mencionado a mis hijos acerca de los juicios de Dios que han acontecido entre los judíos, de acuerdo con todo lo que Isaías ha hablado, y no lo escribo. Mas he aquí, procedo con mi propia profecía, de acuerdo con mi claridad,
en la que sé que nadie puede errar. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Por tanto, son de valor a los hijos de los hombres y a los que suponen que no lo son. Yo hablaré más particularmente y limitaré mis palabras a mi propio pueblo, porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Y así como una generación ha sido destruida entre los judíos a causa de la iniquidad, de igual manera han sido destruidos de generación en generación, según sus iniquidades, y ninguno de ellos ha sido destruido jamás, sin que se lo hayan predicho los profetas del Señor. Por tanto, les ha sido dicho concerniente a la destrucción que vendría sobre ellos inmediatamente después que saliera mi padre de Jerusalén. Sin embargo, endurecieron sus corazones, y conforme a mi profecía han sido destruidos, salvo aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y hablo esto a causa del Espíritu que está en mí, y a pesar de que han sido llevados, volverán otra vez y poseerán la tierra de Jerusalén. Por tanto, serán nuevamente restaurados a la tierra de su herencia. Pero he aquí, habrá entre ellos guerras y rumores de guerras. Y cuando llegue el día en que el unigénito del Padre, sí, el Padre del cielo y de la tierra, se manifieste Él mismo a ellos en la carne, he aquí lo rechazarán por causa de sus iniquidades, y la dureza de sus corazones y lo duro de su cerviz. He aquí lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas, y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día, y mi corazón magnifica su santo nombre. Y he aquí, acontecerá que después que el Mesías haya resucitado de entre los muertos, y se haya manifestado a su pueblo, a cuantos quieran creer en su nombre, he aquí, Jerusalén será destruida otra vez, porque ay de aquellos que combatan contra Dios y el pueblo de su iglesia. Por tanto, los judíos serán dispersados entre todas las naciones, sí, y también Babilonia será destruida, por consiguiente otras naciones dispersarán a los judíos. Y después que hayan sido dispersados, y el Señor Dios los haya azotado por otros pueblos, por el espacio de muchas generaciones, sí, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios, y la expiación que es infinita para todo el género humano. Y cuando llegue ese día en que crean en Cristo y adoren al Padre en su nombre, con corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías, entonces, en esa época llegará el día en que sea menester que crean estas cosas. Y el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. Por tanto, Él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres. Por consiguiente, Él les manifestará sus palabras, las cuales los juzgarán en el postrer día, porque les serán dadas con el fin de convencerlos del verdadero Mesías que ellos rechazaron, y para convencerlos de que no deben esperar más a un Mesías que ha de venir, pues no ha de venir otro, salvo que sea un Mesías falso que engaña al pueblo, porque no hay sino un Mesías de quien los profetas han hablado.
y ese Mesías es el que los judíos rechazarán. Pues según las palabras de los profetas, el Mesías viene 600 años a partir de la ocasión en que mi padre salió de Jerusalén. Y según las palabras de los profetas, y también la palabra del ángel de Dios, su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora bien, hermanos míos, he hablado claramente para que no podáis errar. Y como vive el Señor Dios, que sacó a Israel de la tierra de Egipto, y dio poder a Moisés para sanar a las naciones, después de haber sido mordidas por las serpientes ponzoñosas, si ponían sus ojos en la serpiente que él levantó ante ellas. Y también le dio poder para que hiriera la peña y brotara el agua. Sí, he aquí, os digo que así como estas cosas son verdaderas, y como el Señor Dios vive, no hay otro nombre dado debajo del cielo, sino el de este Jesucristo, de quien he hablado, mediante el cual el hombre pueda ser salvo. De modo que por esta causa el Señor Dios me ha prometido que estas cosas que escribo serán guardadas y preservadas, y entregadas a los de mi posteridad de generación en generación, para que se cumpla la promesa hecha a José, que su linaje no perecería jamás mientras durase la tierra. Por tanto, estas cosas irán de generación en generación mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y deseo de Dios, y por ellas serán juzgadas las naciones que las posean, según las palabras que están escritas. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés, y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley, por tanto, para nosotros la ley ha muerto, y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos empero la ley a causa de los mandamientos. Y hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo. Predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por lo tanto, hablamos concerniente a la ley para que nuestros hijos sepan que la ley ya no rige, y entendiendo que la ley ya no rige, miren ellos adelante hacia aquella vida que está en Cristo, y sepan con qué fin fue dada la ley. Y para que, después de cumplirse la ley en Cristo, no endurezcan contra él sus corazones, cuando la ley tenga que ser abrogada. Y ahora bien, he aquí, pueblo mío, sois gente dura de cerviz, por tanto, os he hablado claramente para que no podáis malentender. Y las palabras que he hablado quedarán como un testimonio contra vosotros, pues bastan para enseñar a cualquier hombre la vía correcta, porque la vía correcta consiste en creer en Cristo y no negarlo, porque al negarlo también negáis a los profetas y la ley. Y ahora bien, he aquí os digo que la vía correcta es creer en Cristo y no negarlo. Y Cristo es el Santo de Israel, por tanto, debéis inclinaros ante Él y adorarlo con todo vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra alma. Y si hacéis esto, de ninguna manera seréis desechados. Y hasta donde fuere necesario, debéis observar las prácticas
y las ordenanzas de Dios, hasta que sea cumplida la ley que fue dada a Moisés. Ahora medite. ¿Qué deseaba Nefi que la gente supiera acerca del Salvador? Medite brevemente. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, a continuación se releerá en 2 Nefi, en el capítulo 25, los versículos 12, 13 y 16, los cuales dicen lo siguiente. Pero he aquí, habrá entre ellos guerras y rumores de guerras, y cuando llegue el día en que el unigénito del Padre, sí, el Padre del cielo y de la tierra, se manifieste Él mismo a ellos en la carne, he aquí, lo rechazarán por causa de sus iniquidades y la dureza de sus corazones y lo duro de su cerviz. He aquí, lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas, y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día, y mi corazón magnifica su santo nombre. Y después que hayan sido dispersados, y el Señor Dios los haya azotado por otros pueblos por el espacio de muchas generaciones, sí, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo el Hijo de Dios y la expiación, que es infinita para todo el género humano, y cuando llegue ese día en el que crean en Cristo y adoren al Padre en su nombre, con corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías, entonces, en esa época, llegará el día en que sea menester que crean estas cosas. Concerniente a este capítulo 25 de 2 Nefi, medita a continuación. ¿De qué forma trató Nefi de persuadir a la gente de su pueblo a creer en él, es decir, en Jesucristo? Medite brevemente. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, a continuación se releerá en 2 Nefi, en el capítulo 25, los versículos del 19 al 29, que dice lo siguiente. Pues según las palabras de los profetas, el Mesías viene 600 años a partir de la ocasión en que mi padre salió de Jerusalén. Y según las palabras de los profetas, y también la palabra del ángel de Dios, su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora bien, hermanos míos, he hablado claramente para que no podáis errar. Y como vive el Señor Dios, que sacó a Israel de la tierra de Egipto, y dio poder a Moisés para sanar a las naciones, después de haber sido mordidas por las serpientes ponzoñosas, si ponían sus ojos en la serpiente que él levantó ante ellas. Y también le dio poder para que hiriera la peña y brotara el agua. Sí, he aquí, os digo que así como estas cosas son verdaderas, y como el Señor Dios vive, no hay otro nombre dado debajo del cielo, sino el de este Jesucristo, de quien he hablado, mediante el cual el hombre pueda ser salvo. De modo que por esta causa el Señor Dios me ha prometido que estas cosas que escribo serán guardadas y preservadas, y entregadas a los de mi posteridad de generación en generación, para que se cumpla la promesa hecha a José, que su linaje no perecería jamás mientras durase la tierra. Por tanto, estas cosas irán de generación en generación mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y deseo de Dios, y por ellas serán juzgadas las naciones que las posean,
según las palabras que están escritas. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley, por tanto, para nosotros la ley ha muerto, y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos empero la ley a causa de los mandamientos. Y hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo. Predicamos de Cristo. Profetizamos de Cristo. Y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por lo tanto, hablamos concerniente a la ley para que nuestros hijos sepan que la ley ya no rige. Y entendiendo que la ley ya no rige, miren ellos adelante hacia aquella vida que está en Cristo, y sepan con qué fin fue dada la ley. Y para que, después de cumplirse la ley en Cristo, no endurezcan contra él sus corazones, cuando la ley tenga que ser abrogada. Y ahora bien, he aquí, pueblo mío, sois gente dura de cerviz, por tanto, os he hablado claramente para que no podáis malentender. Y las palabras que he hablado quedarán como un testimonio contra vosotros, pues bastan para enseñar a cualquier hombre la vía correcta, porque la vía correcta consiste en creer en Cristo y no negarlo, porque al negarlo también negáis a los profetas y la ley. Y ahora bien, he aquí os digo que la vía correcta es creer en Cristo y no negarlo. Y Cristo es el Santo de Israel, por tanto, debéis inclinaros ante Él y adorarlo con todo vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra alma, y si hacéis esto, de ninguna manera seréis desechados. Se le invita a prestar atención especialmente en este capítulo a los pasajes que le persuadan a usted a creer en Cristo y a seguirlo. Algunos de nosotros tal vez no nos sintamos tan osados como Nefi en cuanto a hablar de Cristo, pero quizá pueda usted encontrar algo en las enseñanzas de Nefi que le inspire a hablar más abiertamente de Él, es decir, de Jesucristo, con los demás. Para ello, a continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 25, los versículos del 23 al 26, que dice lo siguiente: Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés, y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley. Por tanto, para nosotros la ley ha muerto, y somos vivificados en Cristo, a causa de nuestra fe. Guardamos empero la ley, a causa de los mandamientos. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Concerniente a aquellas palabras que le inspiran a hablar más abiertamente de Cristo con los demás, por ejemplo, la declaración de Nefi, nos regocijamos en Cristo, podría motivarle usted a pensar en la forma en que el Salvador le da gozo y cómo puede compartir ese gozo con los demás. En su mensaje titulado Hablamos de Cristo,
El elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, propone cómo podemos hablar más abiertamente de Cristo en diversos entornos. Para ello, a continuación, estudiaremos el mensaje Hablamos de Cristo, por el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Expreso mi amor por ustedes, amados amigos y hermanos creyentes. He admirado su fe y valor durante los meses pasados, en los que esta pandemia mundial ha afectado nuestras vidas y se ha llevado a preciados familiares y amigos queridos. Durante este periodo de incertidumbre, he sentido una inusual gratitud por mi conocimiento seguro y certero de que Jesús es el Cristo. ¿Se han sentido así ustedes? Hay dificultades que nos agobian a todos, pero siempre ante nosotros está aquel que declaró con humildad: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si bien sufrimos por un tiempo de distanciarnos físicamente los unos de los otros, nunca debemos sufrir un tiempo de distanciarnos espiritualmente de aquel que amorosamente nos llama a venid a mí. Cual estrella que guía en un cielo despejado, Jesucristo ilumina nuestro sendero. Él vino a la tierra en un humilde establo, vivió una vida perfecta, sanó a los enfermos y levantó a los muertos, fue amigo de los olvidados, nos enseñó a hacer el bien, a obedecer y amarnos el uno al otro. Fue crucificado y se levantó de forma majestuosa 3 días después, permitiéndonos a nosotros y a quienes amamos vivir más allá de la tumba. Con su misericordiosa y gracia incomparables, tomó sobre sí nuestros pecados y nuestro sufrimiento, ofreciéndonos perdón conforme nos arrepintamos y paz en las tormentas de la vida. Lo amamos, lo adoramos, lo seguimos. Él es el ancla de nuestras almas. Curiosamente, si bien esa convicción espiritual crece en nuestro interior, hay muchos en la tierra que saben muy poco de Jesucristo. Y en algunas partes del mundo, donde su nombre se ha proclamado durante siglos, la fe en Jesucristo está disminuyendo. Los valientes santos de Europa han visto un declive en la creencia en sus países a lo largo de las décadas. Tristemente, aquí en Estados Unidos, la fe también está menguando. Un estudio reciente reveló que en los últimos 10 años, 30 millones de personas en Estados Unidos han dejado de creer en la divinidad de Jesucristo. A un nivel mundial, otro estudio predice que en las próximas décadas abandonarán el cristianismo más del doble de las personas que lo aceptarán. Nosotros, por supuesto, veneramos el derecho que cada uno tiene de elegir. No obstante, nuestro Padre Celestial declaró: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Testifico que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. ¿Cómo hemos de responder ante nuestro mundo cambiante? Mientras algunos abandonan su fe, otros andan en busca de la verdad. Hemos tomado el nombre del Salvador sobre nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Parte de la respuesta se podría recibir al recordar la forma en que el Señor instruyó al presidente Russell M. Nelson en los meses anteriores a que se le llamara como presidente de la Iglesia. Un año antes de su llamamiento, el presidente Nelson nos invitó a estudiar más a fondo las 2,200 referencias del nombre Jesucristo que figuran en la guía temática o Topical Guide en inglés. 3 meses después, en la Conferencia General de abril, él habló, a pesar de las décadas de devoto discipulado, de ese estudio más a fondo de Jesucristo y cómo tuvo una gran influencia en él. La hermana Wendy Nelson le preguntó en cuanto al efecto que tuvo en él. Él respondió: «Soy un hombre diferente». A los 92 años, él era un hombre diferente. El presidente Nelson explicó: «Cuando dedicamos tiempo a aprender sobre El Salvador
y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de acercarnos a Él. Nuestro enfoque queda anclado en el Salvador y su Evangelio. El Salvador dijo: mirad hacia mí en todo pensamiento. En un mundo de trabajo, preocupaciones y empeños encomiables, mantenemos el corazón, la mente y los pensamientos puestos en Él, quien es nuestra esperanza y salvación. Si un renovado estudio del Salvador ayudó al presidente Nelson a prepararse, ¿acaso no podría ayudar a prepararnos a nosotros también? Al hacer hincapié en el nombre de la Iglesia, el presidente Nelson enseñó: si hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que con una última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder. El presidente Nelson nos enseñó que el uso constante del nombre correcto de la Iglesia, algo que podría parecer insignificante, no lo es en absoluto, y que tendrá una gran influencia en el futuro del mundo. Les prometo que conforme se preparen, como lo hizo el presidente Nelson, ustedes también serán diferentes. Pensaremos más en El Salvador y hablaremos de Él con más frecuencia y con menos vacilación. A medida que lleguen a conocerlo y amarlo más profundamente, sus palabras fluirán con más comodidad, como lo hacen al hablar de un hijo o un amigo a quienes estiman. Aquellos que nos oigan tendrán menos deseos de rechazar o de debatir y una mayor disposición a escuchar y aprender. Todos hablamos de Jesucristo, pero siempre podemos hacerlo un poco mejor. Si el mundo va a hablar menos de Él, ¿quién hablará más de Él? Nosotros, junto con otros cristianos devotos. ¿Hay láminas o cuadros del Salvador en nuestros hogares? ¿Hablamos con nuestros hijos a menudo de las parábolas de Jesús? Las historias de Cristo son como un viento que aviva las brasas de fe en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Cada vez que nuestros hijos les hagan preguntas de manera deliberada, consideren enseñar lo que enseñamos del Salvador. Por ejemplo, si un hijo les pregunta: «Papi, ¿por qué oramos?», podrían responder: «Esa es una buena pregunta. ¿Recuerdas cuando Jesús oraba?». Hablemos de por qué oraba y de cómo lo hacía. Hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ese mismo pasaje también dice que predicamos de Cristo. En nuestros servicios de adoración, concentrémonos en el Salvador Jesucristo y en la dádiva de su sacrificio expiatorio. Eso no significa que no podamos contar experiencias de nuestra propia vida o compartir citas de otras personas. Si también el tema podría ser la familia, el servicio, el templo o una misión reciente, en nuestra adoración todo debe apuntar al Señor Jesucristo. Hace 30 años, el presidente Dallin H. Oaks habló sobre una carta que había recibido de un miembro que dijo que había asistido a una reunión sacramental y escuchado 17 testimonios sin que se nombrara al Salvador. El presidente Oaks después indicó: tal vez esa descripción sea exagerada, pero la cito porque nos brinda un vívido recordatorio a todos nosotros. A continuación, nos invitó a que habláramos más de Jesucristo en nuestros discursos y lecciones. He observado que cada vez que nos centramos más y más en Cristo en nuestras reuniones de la Iglesia, sigamos atentos con esos empeños tan positivos. Seamos más abiertos y estemos más dispuestos a hablar de Cristo con los que nos rodean. El presidente Nelson dijo: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. A veces pensamos que nuestra conversación con alguien tiene que resultar en que la persona asista a la iglesia o se reúna con los misioneros.
Dejemos que el Señor guíe a las personas conforme estén dispuestas, mientras nos enfocamos más en nuestra responsabilidad de ser una voz para Él, siempre considerados y abiertos en cuanto a nuestra fe. El Elder Dieter F. Uchtdorf nos ha enseñado que si alguien nos pregunta sobre el fin de semana, debemos estar dispuestos a responder alegremente que nos encantó escuchar a los niños de la primaria cantar «Yo trato de ser como Cristo». Testifiquemos con amabilidad de nuestra fe en Cristo. Si una persona nos cuenta un problema que tengan en su vida personal, podríamos decir, Juan, María, ¿tú sabes que yo creo en Cristo? He estado pensando en algo que Él dijo que podría ayudarte. Sean más abiertos en las redes sociales al hablar en su confianza en Cristo. La mayoría de las personas respetará su fe, pero si alguien los rechaza cuando hablen del Salvador, ármense de valor mediante su promesa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos interesa más ser sus seguidores que agradarles a nuestros propios seguidores. Pedro aconsejó, estad siempre preparados para responder sobre la esperanza que hay en vosotros. Hablemos de Cristo. El libro de Mormón es un testigo poderoso de Jesucristo. Prácticamente cada página testifica del Salvador y de su misión divina. Sus páginas están colmadas de conocimiento sobre su expiación y gracia. Como compañero del Nuevo Testamento, el libro de Mormón nos ayuda a comprender mejor por qué el Salvador vino a rescatarnos y cómo podemos venir a Él con más sinceridad. A veces, algunos de nuestros hermanos cristianos se muestran inquietos en cuanto a nuestras creencias y motivaciones. Regocijémonos genuinamente con ellos en la fe que compartimos en Jesucristo y en los pasajes del Nuevo Testamento que todos amamos. En los días venideros, aquellos que crean en Jesucristo necesitarán de la amistad y del apoyo mutuo. A medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros hablaremos más de Él, conforme se manifieste nuestro verdadero carácter como discípulos suyos. Muchas personas en nuestro alrededor estarán preparadas para escuchar, al compartir la luz que hemos recibido de Él, su luz, y su trascendiente poder salvador alumbrará a los que estén dispuestos a abrir el corazón. Jesús dijo, yo, la luz, he venido como tal al mundo. Nada aumenta más mi deseo de hablar de Cristo que visualizar su regreso. Aunque no sabemos cuándo vendrá, los acontecimientos de su regreso serán grandiosos. Vendrá en las nubes del cielo, con majestuosidad y gloria, con todos sus santos ángeles. No solo algunos ángeles, sino todos sus santos ángeles. Estos no son los querubines de mejillas rosadas que pintó Rafael y que vemos en las tarjetas del día de San Valentín. Estos son los ángeles de los siglos. Los ángeles enviados para cerrar la boca de los leones, para abrir las puertas de la cárcel, para anunciar su tan esperado nacimiento, para fortalecerle en Getsemaní, para confortar a los discípulos al tiempo de su ascensión y para iniciar la gloriosa restauración del Evangelio. ¿Pueden imaginarse ser arrebatados para recibirlo, ya sea en este lado del velo o en el otro? Esa es la promesa que Él ha dado a los justos. La experiencia marcará nuestras almas para siempre. Cuán agradecidos estamos por nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien nos ha avivado el deseo de amar al Salvador y proclamar su divinidad. Soy testigo de que la mano del Señor está sobre él
y del don de la revelación que lo guía. Presidente Nelson, esperamos ansiosos escuchar sus consejos. Mis queridos amigos en todo el mundo, hablemos de Cristo, anhelando la gloriosa promesa del Salvador. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Testifico que Él es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿Cuál de las propuestas descritas por el Elder Anderson le llama la atención a usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué oportunidades tiene usted de hablar de Cristo con otras personas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a decir usted a los demás acerca de Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Si necesita usted algunas ideas adicionales para saber qué decir a los demás acerca de Jesucristo, se recomienda estudiar el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. Al conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace 2 milenios, manifestamos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Ninguna otra persona ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra. Él fue el gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento. Bajo la dirección de su Padre, Él fue el creador de la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aun cuando fue sin pecado, fue bautizado para cumplir con toda justicia. Él anduvo haciendo bienes, y sin embargo, fue repudiado por ello. Su evangelio fue un mensaje de paz y de buena voluntad. Él suplicó a todos que siguieran su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de nuestra existencia premortal, el propósito de nuestra vida en la tierra y el potencial de los hijos e hijas de Dios en la vida venidera. Instituyó la Santa Cena como recordatorio de su gran sacrificio expiatorio. Fue arrestado y condenado por acusaciones falsas. Se le declaró culpable para satisfacer a la multitud y se le sentenció a morir en la cruz del Calvario. Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano. La suya fue una gran dádiva, vicaria, en favor de todos los que habitarían la tierra. Testificamos solemnemente que su vida, que es fundamental para toda la historia de la humanidad, no comenzó en Belén ni concluyó en el Calvario. Él fue el primogénito del Padre, el unigénito en la carne, el Redentor del mundo. Se levantó del sepulcro para ser las primicias de los que durmieron. Como el Señor resucitado, anduvo entre aquellos a los que había amado en vida. También ministró entre sus otras ovejas en la antigua América. En el mundo moderno, él y su padre aparecieron al joven José Smith, iniciando así la largamente prometida dispensación del cumplimiento de los tiempos. Del Cristo viviente, el profeta José escribió: sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy
vuestro abogado ante el Padre. De él, el profeta declaró, y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Declaramos en palabras de solemnidad que su sacerdocio y su iglesia han sido restaurados sobre la tierra, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Testificamos que algún día Él regresará a la tierra y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Él regirá como Rey de reyes y reinará como Señor de señores. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros compareceremos para ser juzgados por Él, según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Damos testimonio, en calidad de sus apóstoles debidamente ordenados, de que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey, Emmanuel, que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo divino. De la misma manera, si usted necesita algunas ideas adicionales, podría escuchar algún himno, como por ejemplo, Creo en Cristo, el himno número 72 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos himnos podrían darle más ideas. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 10. Segundo Nefi. Capítulos del 20 al 25. Lección asignada del 4 al 10 de marzo de 2024. Titulado Nos regocijamos en Cristo.